Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a Tecnocaos, un espacio donde dialogamos sobre tecnología, ciencia e innovación con el propósito de comprender cómo estas transformaciones impactan en nuestra sociedad. Hoy, en nuestro episodio número 5, abordaremos un tema de gran relevancia en el ámbito educativo, la realidad virtual y la realidad aumentada en la educación, su experiencia y los desafíos que plantea. Para ello, tenemos el honor de contar con la presencia de la maestra Norma Sánchez Sánchez, especialista en el uso de tecnologías emergentes aplicadas a la enseñanza, investigadora y formadora de docentes que ha dedicado gran parte de su trayectoria a explorar cómo la realidad virtual y aumentada pueden convertirse en un aliado del aprendizaje. Norma, es un gusto tenerte en este espacio. Hola, ¿qué tal? Pues el gusto es mío. Gracias por la invitación y bueno, pues adelante vamos a platicar de lo que hemos trabajado y de lo que hasta cierto punto experimentado con el uso de este tipo de tecnologías. Claro, genial. Norma, a lo largo de la historia sabemos que cada avance tecnológico, cada transformación en la historia, hemos ido aprendiendo muchas cosas y hemos visto cómo las industrias han ido revolucionando. Por ejemplo, la imprenta permitió la masificación del conocimiento, la radio y televisión abrieron nuevos canales de enseñanza, Internet conectó a millones de personas con el acceso universal a la información. Pero hoy nos encontramos en un tema, en un auge creciente, que es un nuevo salto tecnológico, la realidad virtual y la realidad aumentada. Particularmente, a lo poco que sé que la realidad virtual transporta al estudiante a un entorno completamente digital e inmerso, donde puede recorrer lugares históricos, puede llegar a aprender a ver tener un conocimiento a través de una pantalla. Pero en cambio, la realidad aumentada superpone elementos digitales sobre el mundo real, permitiendo que un estudiante observe su escritorio en un modelo 3D de una célula, una obra arquitectónica o un planeta en movimiento. Podemos decir que va copiando también el movimiento en general. Para esto, Norma, me gustaría que nos puedas aclarar de repente de manera sencilla qué es la realidad virtual y qué es la realidad aumentada. Bueno, la realidad virtual eh, es precisamente como lo indica una virtualidad, una simulación de lo que es un entorno, un ambiente. Puede ser, lo vemos muy seguido, por ejemplo, en los museos, ¿no? Puedo simular todo lo que es un museo, y hacer un recorrido mediante un dispositivo, ya sea un celular o una computadora, que es lo que nos ayuda, ¿no? Entonces, esa es la realidad virtual. La realidad aumentada, este, pues actualmente muchos tenemos acceso a ese tipo de aplicaciones, ¿no? Sobre todo los jóvenes o los niños. Un videojuego muy utilizado a nivel mundial, que es Pokémon Go, permite precisamente eh, ver el ejemplo de la realidad aumentada, ¿no? Ya que a través de esa aplicación, por ejemplo, pueden ubicarse los diferentes Pokémones, ¿no? Habilitar la virtualidad y ver cómo se sobrepone al mundo real la imagen de estos personajes. Entonces, sería una manera de poder explicar de manera práctica la diferencia entre lo que es un mundo virtual y realidad aumentada. Claro, bonito ejemplo, realmente Pokémon Go. ¿Quién no juega Pokémon Go a esas Sí, alturas? ¿verdad? Espectacular, solo que consume muchos recursos de memoria. Eso sí. Este, Norma, ¿cómo describirías el impacto de esas dos tecnologías, de esos dos avances, pero en el ámbito de la enseñanza y aprendizaje? Bueno, este tipo de experiencias inmersivas, como le llaman comúnmente, eh, tienen un gran impacto, diría yo, ¿no? Específicamente lo que es la realidad virtual, al crear entornos simulados, al, al estudiante le permite explorar, le permite experimentar y algo muy importante, equivocarse, ¿no? Sin que haya un riesgo.
Sobre todo, por ejemplo, este, en situaciones en las cuales eh, hablemos, por ejemplo, un simulador de vuelo, ¿no? En donde el estudiante, bueno, pues puede caerse volando y no pasa nada, ¿no? En cambio, si lo hiciera en la vida real, pues definitivamente ahí acaba con su vida, ¿no? Y también con la aeronave. Este, y bueno, hablando un poquito de este tipo de impacto, pues hacia los estudiantes les genera muchísima curiosidad, ¿no? Sabemos que una de las grandes maneras de aprender es a través de la curiosidad porque experimentamos, porque aprendemos a prueba y error, y eso ayuda bastante. Entonces, los entornos virtuales eh, que ofrecen ese tipo de experiencias hacia los estudiantes y les genera aún mayor aprendizaje, ¿no? En cuanto a la parte de la realidad aumentada, como lo comentábamos, es superponer un mundo hacia lo que es la realidad. Actualmente podemos hacer recorridos, hay aplicaciones que nos permiten hacer recorridos por diferentes ciudades y simplemente ubicándonos por una posición geográfica o eh, enfocando nuestra cámara hacia una estatua, por ejemplo, nos puede dar toda la información relacionada a esa estatua, ¿no? Sin necesidad de tener, por ejemplo, un guía. Nos muestra a lo mejor quién la diseñó, cuándo fue, a razón de qué, etcétera, ¿no? Y eso ayuda precisamente a tener un mayor aprendizaje. Entonces, realmente estas dos tecnologías, este, eh, le da a la parte de la enseñanza una gran herramienta para poder trabajar en la enseñanza de los estudiantes. Claro, es una muy buena herramienta, coincido, de aprendizaje, de enseñanza, de tener toda la información a la mano. ¿Y cómo crees? O sea, estamos frente, qué es lo que piensas tú? A ver, ¿estamos frente a una moda pasajera o estamos realmente frente a un cambio estructural en los modelos educativos? Moda no es, o sea, definitivamente no podemos decir que sea moda porque pues la moda pasa, ¿no? Esto es para quedarse. Aquí tenemos nosotros que aprender a vivir con este tipo de tecnologías. Y en la parte educativa, ni se diga. Tenemos que seguir desarrollando aplicaciones que ayuden y apoyen precisamente a la enseñanza. Algo muy interesante es que eh, actualmente hay muy poca este, participación hasta cierto punto de el desarrollo de este tipo de tecnología para la parte educativa. ¿Por qué? Porque los desarrollos que hay, pues muchos de ellos son caros, ¿no? Entonces, eso genera que pocas instituciones lo puedan implementar, ¿no? Sin embargo, viene algo muy interesante. Actualmente, la mayoría de los usuarios, sus dispositivos con los cuales cuentan, pues ya la mayoría tiene una cámara, la mayoría tiene acceso a Internet, y eso ha generado que las aplicaciones, sobre todo en instituciones educativas, se puedan generar y poder a disposición de los usuarios de una manera, podemos decir, gratuita, ¿no? Pero ese es un papel que tienen las instituciones educativas, desarrollar ese tipo de aplicaciones para poderlas poner hacia el público en general, ¿no? Claro, claro que sí. Y junto con todo esto, mm, ¿cómo interpretas cuál es el impacto positivo, negativo, que puede tener este crecimiento de esas tecnologías emergentes inmersas en la educación? Mm, pues positivo,
pues hay bastante, ¿no? Porque ayuda precisamente, como comentábamos, ¿no? A la parte del aprendizaje. Negativo, pues si no se usan correctamente y las aplicaciones no tienen los sistemas de seguridad adecuados, podrían ser utilizados incluso hasta para la parte de espionaje, ¿no? Bueno, eso no nada más con ese tipo de aplicaciones, con cualquiera, pero sí deben de ser sobre todo para aplicaciones para niños, tener mucho esa parte de la seguridad, ¿no? Garantizar que no se tenga acceso, por ejemplo, a la ubicación si es que el niño está fuera de casa o dentro de la casa, en algunos casos, acceso a las cámaras, porque las aplicaciones permiten acceso a la cámara, ¿no? Permiten acceso a la ubicación en tiempo real. Entonces, eh, sí hacer las aplicaciones, sobre todo los desarrolladores, con mucha ética y profesionalismo, ¿no? Tiene que entrar ahí a fuerza ese tipo de situaciones, porque si no lo hacemos, caeríamos en poner el riesgo al usuario, ¿no? Digo, menciono niños porque pues son los más susceptibles, ¿no? Pero actualmente ya cualquier tipo de usuario está propenso a que si instala una aplicación eh, que no es confiable o instala una aplicación donde tiene acceso al GPS, donde tiene acceso a la cámara, al micrófono, pues sí es de gran riesgo, ¿no? Entonces, en lo personal, considero que si lo manejamos de una manera ética, podemos lograr que sea de mucho apoyo hacia los usuarios, ¿no? Claro, mucho tiene que ver la confiabilidad, la integridad, la autentificación en todo ese tipo de proyectos, en este tipo de aplicaciones. Y siempre es el respaldo de padres de familia, docentes educadores, que estén acompañando al estudiante, especialmente a los menores, que son los que más se exponen de repente sin conocer mucho acerca de la seguridad informática, o de la información o seguridad de los datos. En todo esto, Norma, yo sé que tú estás involucrada en muchos procesos o muchos proyectos que integran ese tipo de tecnologías. ¿Podrías compartirnos algunos ejemplos de tus experiencias educativas donde la realidad virtual y aumentada han generado un cambio significativo? Bueno, he tenido la fortuna de impartir cátedra en el posgrado, allá en la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Y dentro de esos proyectos que he asesorado con mis tesistas, hemos desarrollado proyectos tanto de realidad aumentada como de realidad virtual. El primer proyecto que realizamos de realidad virtual fue eh, un proyecto de realidad virtual aplicado a niños con capacidades diferentes. Es decir, este proyecto lo realizó una, bueno, ya maestra, en una escuela de educación especial allá en Tlaxcala, en donde a través de la aplicación se simulaba una cocina. En esta simulación se presentaban todos los objetos que hay en una cocina, ¿no? Desde los cuchillos, em, cucharas, cacerolas, estufa, o sea, todas las partes que incluía una cocina. El objetivo era que el niño, haciendo uso de un Kinect, que es lo que utilizamos para hacer la interfaz contra la aplicación y el niño, eh, utilizaba y podía mover los objetos de un lugar a otro y los podía identificar. Y podía ver cuáles eran los que eran peligrosos y qué es lo que no tenía que usar o cómo no los tenía que utilizar, ¿no? Eso ayudó a los niños a poder identificar este, cuáles eran los objetos peligrosos y qué es lo que podía o no podía hacer, ¿no? Eh, este proyecto lo utilizaron en la Escuela de Educación Especial y los niños al principio, la verdad, estaban súper emocionados, ¿no? Porque podían utilizar sus propios movimientos de sus manitas para poder agarrar algo que realmente no estaban agarrando, ¿no? O sea, algo que no era físico. Este,
y fue un muy buen proyecto. Los niños estaban emocionados, de repente veían la pantalla, la computadora, y trataban de agarrarlo físicamente y se les explicaba que no, ellos tenían que decir qué es lo que estaban agarrando. Otro de los proyectos también muy interesante, ese fue utilizando realidad aumentada, igual de un tesista. eh, em, Estoy hablándote del año de, como eran como por el 2012 más o menos, 2013, que apenas empezábamos a hablar lo que era realidad aumentada, ¿no? Por lo menos en México no se escuchaba mucho, era un poquito complicado. Actualmente ya realidad aumentada, las aplicaciones nos permiten hacer muchas cosas interesantes. Esa vez fue un tesista quien realizó una aplicación de realidad aumentada para sus estudiantes. Él era docente de una escuela de educación secundaria y lo utilizó para enseñarles lo que eran las fracciones. Entonces, a través del dispositivo hacían la lectura de un QR y les presentaba, por ejemplo, lo que era un tercio, ¿no? Y les mostraba un tercio de un pastel, por ejemplo. Y les mostraba un cuarto de una manzana. Entonces, utilizando lo que eran diferentes elementos, los chicos podían ver lo que era la identificación de fracciones. Y además podían hacer operaciones con las fracciones, ¿no? Podían elegir y a través del QR que se generaba, a través de tarjetas, eh, la lectura y después las ponían juntas así como un tipo memorama, y indicaban cuál era el resultado correcto, ¿no? Entonces, la verdad fue una aplicación muy interesante, les llamaba igual mucho la atención a sus estudiantes, él lo probó con sus propios estudiantes y pudo hacer unas pruebas em, con chicos antes de enseñarles la aplicación y después de enseñarles la aplicación, ¿no? Entonces, el aprendizaje sí lo pudo él demostrar y fue un proyecto también muy interesante. Wow, qué espectacular, de verdad. El hecho de que puedan probar la tecnología, el antes y el después y ver la comparación, el hecho de tener esa experiencia de primera mano es espectacular realmente. De verdad te felicito, Norma, en esa que nos puedas transmitir esa experiencia. Ahora, junto con esa experiencia, quiero hacerte una pregunta, ahora que se habla un poco de la educación inclusiva. Hablamos de esos niños que tienen muchas habilidades especiales. ¿Cómo consideras que sería ese impacto de este tipo de tecnologías con ellos? La verdad es que nuestro único límite es la imaginación, ¿no? ¿Por qué lo comento? Te hablaba, por ejemplo, del caso de los chicos que tenían de esta escuela de educación especial. Ellos tenían déficit de atención. Entonces era muy difícil lograr que se enfocaran hacia algo en particular. Sin embargo, a través de este mundo virtual que desarrolló la maestra, pudo lograr captar la atención de estos chicos, ¿no? Entonces, eso es un ejemplo, ¿no? Ahorita podemos utilizarlo, por ejemplo, para los chicos que no pueden, eh, que tienen discapacidad visual. A través de la aplicación, por ejemplo, se me viene a la mente, utilizando un GPS, i- indicarles la dirección en la cual ellos se encuentran físicamente, ¿no? Hacia dónde pueden ir a la izquierda, a la derecha se encuentra tal cosa. Entonces, puede ayudar bastante para los que tienen problemas de discapacidad visual, no saben exactamente en dónde están. Este, eh, Otro tipo de aplicaciones, pues puede ser también, eh, actualmente tenemos una de las grandes aplicaciones que me permite leer, ¿no? Entonces ya no es necesario tener, por ejemplo, un libro braille, ¿no? Actualmente ya sin problema la aplicación te lo lee y eso ayuda bastante para la lectura de muchos libros para las personas que tienen ese tipo de problemas, ¿no? La discapacidad visual.
Y bueno, como ese podíamos generar más aplicaciones, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Depende mucho en mi caso, por ejemplo, de las instituciones de educación superior, que sensibilicemos a nuestros estudiantes para que desarrollen ese tipo de proyectos, ¿no? Claro, es importante que todos los estudiantes, desde grado preuniversitario, tengan esa sensibilidad de poder involucrar más a todas las personas en ese mundo de tecnología que es muy importante y que va a generar un impacto positivo hacia posterior, tanto para ellos como para el resto de personas que los rodean, pensando en generaciones futuras. Ahora, junto con todo esto, con toda la innovación, con toda esa realidad virtual, desde tu experiencia, desde tu conocimiento, ¿cuáles consideras que son los principales desafíos que enfrentan las instituciones al intentar incorporar este tipo de tecnologías y cómo podrían superarlas? Muy buena pregunta. La verdad es que las instituciones, desafortunadamente, eh, todavía hay que sensibilizarlas en la importancia de generar este tipo de proyectos, que haya recurso para poder experimentar, para poder desarrollarlos, ¿no? Y sobre todo poder aplicarlos. ¿Por qué? Porque requiere mucha infraestructura. Generar un mundo virtual en el cual, por ejemplo, hagan uso de cascos, de sensores, para poder aplicar la tecnología, pues no es nada barato, ¿no? O sea, el implementar laboratorios especializados, pues sí genera un, pues un gran gasto, ¿no? Que yo más que gasto siempre lo he visto como una inversión, porque la experiencia que van a obtener nuestros estudiantes, pues es grande. Y lo que pueden llegar a generar para la sociedad, pues aún es mayor, ¿no? Actualmente en la universidad, a través de un proyecto de una doctora, la doctora Marva Angélica Moral Lumbreras, ella pudo hacer un CABE, lo que es un cuarto, a través de puras pantallas, poder hacer la generación de este, un aula virtual, pero en 3D. Entonces, la verdad es un proyecto muy interesante y sobre todo, que sí pudo lograrlo, ¿no? Ahí tuvo que aplicar varias tecnologías, eh, hizo uso de cañones, de Kinet, este, em, y se pudieron generar eh, proyectos en los cuales sí se generaban lo que eran los mundos inmersivos. Siempre se ha hablado de que existe una gran brecha entre la academia y la empresa. Con ese impacto de esas tecnologías, qué recomiendas tú para que esta brecha cada vez sea mucho más corta? Pues de entrada, mucha vinculación, ¿no? O sea, necesitamos vincularnos con la empresa. Ahí en México hemos procurado tratar de tener esos vínculos con empresas. Am, Hace unos 8 años más o menos logramos eh, vincularnos con una empresa de desarrollo de software. Esta empresa logró bajar a través de CONACYT un proyecto para realizar un libro utilizando realidad virtual que mostrara las leyendas de Tlaxcala. Este proyecto logró que estudiantes de la facultad, de la universidad, pudieran inmiscuirse en dicho proyecto y generaran lo que era animación en 3D. Y al final se tuvo un pequeño libro en el cual a través de la aplicación de realidad aumentada, en cada una de las páginas se generaba una animación. No solo se podía ver la imagen, sino también la animación.
con audio, con música, que llamaba mucho la atención. Fue un muy buen proyecto, pero eso se logró gracias a la vinculación que hubo con la empresa y en este caso, la institución educativa, ¿no? En- am, Fue uno de los proyectos que más nos llamó la atención porque pudimos demostrar la importancia de aplicar la realidad aumentada para llamar la atención de los niños y que pudieran conocer de una manera mucho más mm, didáctica este tipo de leyendas. Claro, es importante esa unión, reducir esas brechas, y en especial que le saquen el provecho realmente a la realidad virtual, la aumentada para conocer con historia, que los chicos empiezan a leer. Creo que es un problema que de repente me equivoque, toda Latinoamérica sufre, que muchas veces nos cuesta leer a la gran mayoría de personas. Y yo creo que hasta yo me animaría a leer con realidad virtual, porque me lo van a contar, lo voy a mirar animadamente y wow, no, yo sé que voy a aprender mucho más. Ahora, junto con todos estos avances, sabemos que la tecnología avanza con una rapidez espectacular y hoy se habla de un metaverso educativo. Y en ese metaverso educativo hablamos de entornos híbridos donde la realidad virtual y realidad aumentada se convergen. Ahora, en función a esa perspectiva de este metaverso educativo, ¿cómo visionas, Norma, la educación en un progreso de repente de 5 o 10 años? La verdad es que la experiencia que hemos tenido en el sistema educativo, digo a nivel mundial, con la incursión de los metaversos, por ejemplo, en 2003, eh, se hace muy popular precisamente el metaverso de Second Life, en donde muchas universidades empiezan a colocar sus campus virtuales dentro de esta herramienta, ¿no? Y cambia la forma en la cual estábamos acostumbrados a ver la educación, ¿no? Eh, Sobre todo la educación a distancia. Varias universidades utilizaron este tipo de herramientas para poder ofrecer y dar a conocer más que nada sus campos, ¿no? No tanto dando clases, sino dando a conocer cómo es su campus, su fuerte educativa y demás, ¿no? Actualmente hablar de metaverso es lo primero que a los niños les viene, es así como que Fortnite, ¿no? Roblox, Minecraft, ¿no? En donde puedo entrar, puedo generar mi avatar, puedo generar mi casa, puedo construir mi mundo, puedo construir lo que yo quiera, ¿no? Eso es muy interesante porque meterlo a la parte educativa, pues ayuda bastante, ¿no? ¿En qué sentido? En el sentido de poder experimentar. El hecho de que puedan ellos crear cosas dentro de este tipo de mundos eh, les permite no tener límites. Y cuando uno no tiene límites, puede hacer lo que uno quiera, ¿no? En la parte educativa, si tenemos estas herramientas, van a permitir al alumno precisamente generar sus mundos con experimentos, ¿no? Generar laboratorios virtuales, generar simuladores virtuales en el cual el avatar puede hacer la experiencia que él quiera y aprenderlo de acuerdo a cómo lo desea, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas van a ayudar bastante, ¿no? Y viéndolo a futuro, creo que tenemos que seguirnos preparando. O sea, no nos podemos quedar ya así como que, pues es algo más, es un área más. No, es un área que va a generar y va a realizar muchísimos cambios en la parte educativa. Claro. Y sí, de verdad que pensar en estas perspectivas, el cambio de educación y todo, deja muchas puertas abiertas y mucha esperanza también. Hacía un año atrás, 2 años atrás, escuchaba a una directora de colegio, por ejemplo, que hablaba de Meta, de Mark. Su idea era generar un campus virtual, como lo has mencionado, pero donde se impartan las clases. Es decir, en Arequipa
Voy a recibir una clase en Harvard, me pongo los lentes y empiezo a mirar a todos mis compañeros de diferentes partes del mundo. Y tengo al catedrático adelante que está dándonos la clase y cada uno desde casa. Y manejar ese entorno, créeme que particularmente siempre he soñado con eso, decir, ok, me gustaría esos lentes y trasladarme y conocer gente virtualmente que sé que existe, que sé que es real, que sé que los puedo tocar imaginariamente, pero sé que después acaba esa clase, voy a cortar los lentes y puedo dar una llamada telefónica para conversar en persona con él, ¿no? O sea, creo que esa realidad aumentada es un futuro que se nos lo ve cerca. Pues más que cerca y es una realidad, ¿no? O sea, la verdad es que actualmente a través de estos metaversos se está teniendo ese contacto. Eh, quiero hacer alusión a la pandemia. ¿Por qué? Porque la pandemia fue un parteaguas en todos, absolutamente en todos los campos, ¿no? Y especialmente en la educación. En la educación, tuvimos que buscar algunas estrategias, ¿no? Y dentro de esas estrategias, pues estaba precisamente la parte de la virtualización, ¿no? En donde efectivamente varias universidades empezaron a ver esa parte, ¿no? O sea, quiero un metaverso en el cual pueda yo impartir una cátedra, ¿no? En Second Life, por ejemplo, la Universidad Carlos III de Madrid sí empezó a implementar las clases. Sí, entonces ellos tienen ahí sus horarios e incluso establecían horarios en los cuales se podían conectar, podían dar asesoría, podían ver ellos los materiales, el maestro ahí podía hacer una conexión, este, tipo videollamada o subir videos. Entonces había una interacción diferente, ¿no? Además de que el mundo te permitía tener esa interacción, ¿no? Mandar mensajes, platicar, conversar. Entonces, por eso decía que eso es una realidad. El detalle es que no todos lo explotan, ¿no? No todos tenemos el personal, el tiempo y sobre todo la disposición de poder hacerlo, ¿no? Porque, no sé, supongamos que un maestro dice, yo me quiero dedicar a esa parte, le van a decir, no, yo no te voy a pagar porque te metes a jugar, ¿no? Porque lo ven así como que si estás jugando, ¿no? Estás creando casitas, estás creando escritorios, o sea, lo ven de esa manera. Sin embargo, y yo creo que por eso decía yo, uno de los retos que se tienen es precisamente sensibilizar a las partes directivas de las instituciones de la importancia de este tipo de aplicaciones y el impacto que a la larga puede traer en la parte educativa, ¿no? Em, por ejemplo, ahorita nosotros venimos invitadas de México, ¿no? Damos el curso presencial y manejarlo a través de una plataforma de este tipo pues, sería igual muy bueno, ¿no? ¿Por qué? Porque forzosamente te tienes que conectar, ¿no? A lo mejor todavía no llegamos a la parte en la cual me pongo las gafas y lo veo, ¿no? Pero sí puedo entrar a través del servidor, sí puedo conectarme, sí puedo crear mi avatar. Y bueno, este tipo de aplicaciones pues al final también generan recursos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si quiero comprar, se tienen tiendas virtuales ahí, se maneja su propia moneda, o sea, es un mundo totalmente ahí dentro, ¿no? Entonces, sí, yo creo que sí podemos avanzarle, ¿no? Em, hablo más o menos como por el 2011, 12, todavía se podía descargar el Second Life, es decir, todo su infraestructura y crear en un propio servidor su propio mundo, ¿no? Muy particular, muy específico. Am, a la fecha no he visto si todavía está esa opción. Supongo que sí, o si no, otros metaversos se pueden trabajar. Este, pero para poder crear nuestro propio mundo virtual sería muy interesante, ¿no? Pero sí se requiere mucho tiempo, se requiere mucha paciencia, porque el poder realizarlo no es así como que cualquier cosa.
Claro, claro que sí. De verdad, muy interesante es ese tema. Creo también que es muy amplio para poder conversarlo, debatirlo y especialmente en el ámbito de educación, el hecho de poder implantarlo, tanto en colegios como universidades, creo que va a demandar demasiada inversión. Pero es una inversión que a futuro se va a rentabilizar por la calidad de estudiantes que van a salir de esas instituciones. Bien, entonces, ya en este avance, Norma, vamos a entrar a nuestro minuto caótico. En nuestro minuto caótico, me gustaría conocer cuál es tu mayor error en un proyecto. Híjole. Voy a contar. Bueno, no, la verdad es que siento que mi mayor error fue en el año 2020. Yo era jefa del Departamento de Sistemas y Tecnologías de Información de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Eh, Era yo responsable de toda la parte tecnológica y en esa ocasión, para el ingreso de otoño 2020, tuvimos que hacer el examen virtual. Entonces era a distancia y habíamos hecho pruebas y todo, ¿no? Pero mi mayor error fue que me fié a- al 100% de los servidores, ¿no? Eh, no habíamos hecho pruebas con tanta carga y cuando estábamos implementándolo, falló uno de los servidores y todo el proceso se vino atrás, ¿no? La verdad es que mi error fue no tener un plan alternativo. Ahí tenía yo que, debí tener un plan B para que en caso de que fallaran servidores, pues subirlo a la nube, ¿no? Pero no lo hice. O sea, la verdad me confié demasiado, hicimos pruebas, dijimos, sí, sí funciona. Y la verdad es que no, no funcionó. O sea, ese fue uno de los grandes errores que he tenido de confiarme en la tecnología. O sea, no tanto la del software, sino en la de hardware, ¿no? Entonces sí fue lo más grave. Bueno, a todos nos pasa. Afortunadamente no me corrieron. Claro, bueno, eso es lo bueno, eso es lo bueno. Un libro o recurso que marcó tu carrera. La verdad es que cuando estaba yo en mi primer año de carrera de licenciatura, estoy hablando del 91 más o menos, cuando nos enseñaron a programar, para mí era pues así como que ah, algo nuevo, ¿no? Porque del nivel de donde yo venía, del bachillerato donde venía, pues no, ni computadoras teníamos, ¿no? Entonces, para mí el tener que aprender a programar fue muy parteaguas, ¿no? Porque pues era lo esencial de mi carrera. Y el libro que a mí me encantaba, que me encantó, fue el de programación en C, de Dennis Ritchie, porque estaba muy bien estructurado, me enseñó todo lo que era la parte de datos, todo lo que era la parte de del lenguaje de programación. Y digo, para mí fue impactante porque pude aprender a cómo hablarle a una computadora. O sea, que era lo principal que yo decía, ¿cómo le voy a explicar a la computadora que haga esto, no? Entonces, el tener un lenguaje de programación, conocerlo y ver que efectivamente la computadora hacía lo que yo quería que hiciera, para mí fue así como que, ¡ay, qué padre! Sí lo puedo hacer, ¿no? Y otra de las herramientas que para mí fue también muy de mucha impacto, de mucha utilidad, fue aprender Unity cuando estaba yo dentro de este rollo de la realidad aumentada y mundos virtuales, y Buforia. Esas dos herramientas para mí fueron esenciales para poder estar trabajando y seguir trabajando con lo que era realidad virtual. ¿Podrías darnos un poco más de contexto de Buforia? Ok, Buforia es una aplicación que trabaja directamente con Unity, es un complemento que me ayuda a trabajar la realidad aumentada. Genera lo que son los marcadores, que es lo que ayuda a hacer la interacción para los dispositivos y la aplicación. Entonces, Buforia para mí era muy importante para poder implementar realidad aumentada dentro de Unity.
Y actualmente ya Unity trae su propio elemento de realidad aumentada, pero aún sigue utilizando el motor de Vuforia. Sí. Una herramienta tecnológica que los jóvenes están incluyendo. Para mi impartición de clases, Moodle. O sea, necesito forzosamente mi, este, em, mi herramienta porque es a través de ella como yo interactúo con mis estudiantes, ¿no? A través de ella trabajamos tareas, trabajamos material, actividades, dudas, o sea, todo lo trabajamos a través de Moodle, que en el caso de la universidad, pues se ha personalizado y es el SIGA que con nosotros conocemos allá, ¿no? Sistema de enseñanza que utilizamos para poder trabajar con los alumnos. Genial. Norma, si en este momento todas las cámaras del mundo te estuvieran enfocando con un traductor incluido, ¿cuál sería el mensaje que le darías a los jóvenes? Pues que se capaciten en, eh, en lo que son este tipo de materias básicas, ¿no? Lo que es programación, lo que son materias de matemáticas, eh, física, am, computación. ¿Por qué? Porque pues son las herramientas base que se necesita para llegar a tomar puestos directivos, ya que nos ayudan precisamente a aprender a tomar decisiones. Las matemáticas, mis estudiantes luego me preguntan, ¿por qué? Pues porque a través de ellas vas a encontrarte con problemas que tienes que dar soluciones lógicas y que también se preparen y se capaciten en lo que llamamos nosotros las habilidades blandas, ¿no? Que es precisamente aprender a comunicarse, aprender a trabajar en equipo, porque no estás solo en el mundo. Siempre vas a requerir de gente, siempre vas a requerir de alguien más para poder solucionar determinados problemas. Tener esa capacidad de análisis, desarrollar esa capacidad de poder solucionar problemas y sobre todo manejo de estrés. Ahorita sí necesitas aprender a manejar el estrés con todo lo que hay en el mundo, ¿no? Claro que sí. Una pregunta adicional. Para ti, ¿qué es la sinergia? La sinergia es integrar todo, ¿no? Todo para poder dar una solución, ¿no? En mi caso, por ejemplo, tener eh, la capacidad de poder dominar un conocimiento técnico, pero también entender el problema, ¿no? ¿Cómo puedo yo solucionar un problema si tengo el conocimiento tecnológico? Pero debo de saber para qué sirve esa herramienta tecnológica, ¿no? Entonces es tener esa parte, ¿no? Cómo poder lograr que todo lo que conozco, todo lo que sé, pueda ayudarme para obtener una solución o dar una solución a un problema determinado. Claro, claro que sí. Norma, de verdad, quiero agradecerte por acompañarnos en este episodio, compartir tu experiencia, tus reflexiones, tu visión sobre la realidad virtual y la aumentada, especialmente en el tema de educación. Créeme que esta ha sido una conversación muy rica, muy enriquecedora, que nos invita a pensar realmente en el futuro de la enseñanza. De repente, algo más que nos quieras comentar, Norma, antes de ponerle fin a este episodio. Bueno, a mí me gustaría comentarles que para soñar en grande, primero hay que soñar pequeño. Tenemos que lograr esos sueños pequeños que nos van a ayudar a lograr esas metas grandes, ¿no? Y pues no hay límite. Definitivamente el límite nos lo ponemos nosotros. Claro, claro que sí. Muchas gracias, Norma, realmente. Vuelvo a decir, muchas gracias en nombre de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas, de la Universidad Católica de Santa María, de mi persona, de Tecnocaos, de todo el equipo que está atrás de nosotros.
Y realmente a toda la audiencia, gracias por escucharnos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales y compartir este episodio con los demás amigos, estudiantes y toda persona interesada en el poder transformador de la tecnología. Esto fue Tecnocaos. Muchas gracias.